Sobre el trabajo que realizó con dos estudiantes, no recuerdo si eran de Zongolica o de Tequila, pero que trabajaron con la canasta del Bien Comer, proyecto de Conavio. Bueno, este tema de la canasta del bien comer, obviamente vimos una convocatoria, en este caso el líder del cuerpo académico en su momento, que es el doctor Julio Díaz José. Él hizo el proyecto, lo sometió a Conavio, y entonces después el reto era encontrar a los estudiantes involucrados que estaban precisamente haciendo residencias y que quisieran trabajar en el proyecto. Pues elegimos a dos estudiantes como, digamos, dentro de su desempeño, eran muy sobresalientes. Sí eran líderes dentro de su comunidad porque son de comunidades dentro de Tequila y eran chicas muy proactivas. Entonces fueron como las características, porque lo importante es cuando tú tienes un proyecto financiado es cumplir en los tiempos, pero también cumplir con la información que se necesita recopilar. Entonces eso es lo que vimos. Y pues esa generación, volvemos a lo mismo, había más mujeres que hombres y seleccionamos, bueno, primero les preguntamos, dijeron que sí, y creo que fue algo de las cosas más atinadas que pudimos haber hecho como selección de las estudiantes, porque ellas conocían la comunidad, otras son madres de familia, y podían convocar a otras mujeres, porque sobre todo había varias actividades. Una era el trabajo de campo que se hizo de recolecta de especies, de quelites, de fauna, como las popocotocas, y también otra era convocar a talleres con las mujeres para seleccionar el plato del bien comer, y otra, hacer la propuesta de la canasta con diversas recetas dentro de la comunidad, porque ellas son nahuablantes. Entonces hicimos un recetario bilingüe, y también eran mujeres que entran a la cocina. Tú necesitas la experiencia de la cocina para poder hacer ese recetario. Entonces, ya una vez que se hizo la propuesta y sobre todo el papel del doctor Julio ahí en el prototipo de la canasta. Después, por ejemplo, lo que se hizo fue dibujar la canasta. Entonces creo que ahí se combinaron muchas cosas del trabajo de campo de esta riqueza, y pues sobre todo el trabajo de las estudiantes que se desenvolvieron, hicieron talleres con mujeres, fueron a ver a la nutrióloga de la comunidad. La parte más difícil fue sentarnos a hacer el recetario, porque la forma en cocinar o los procesos propios de la comunidad, cómo lo escribes, cómo lo redactas, traducir allá un texto, y esta parte que tienen las mujeres que dicen que echan la cebolla al aceite y para probar o medir si está muy caliente o no, ya es lo suficiente para comenzar a guisar. Y entonces hacían todo ese proceso y yo les decía, a ver, pero explíquenme cómo es, ¿no? Entonces tuvimos que ver recetarios, me acuerdo que vimos la estructura, el formato de muchos recetarios, estuvimos luego pasar de lo que te decían las mujeres, porque pues las mujeres, sobre todo las generaciones anteriores, pues no tienen medidas, ¿no? De todo es a puño, a mano, a lo que te ven, al sabor. Entonces pasar esas experiencias o esa forma de cocinar a un escrito, para mí significó un reto bastante importante. Y creo que el trabajo de ellas fue en poderlo traducir o poder plasmarnos lo que estaban diciendo las señoras en la receta, o cómo lo cocinaban desde pues, su riqueza de conocimiento tradicional, pues fue muy importante. Me gustó mucho trabajar el tema, fue un tema importante a nivel de las canastas, porque fuimos de las 12 que se eligieron a nivel nacional, ¿no? La canasta del tecnológico de Zongolica, la propuesta. Y lo que se recopiló de información, y todavía tenemos ahí el recetario, ¿no? Tenemos una parte que se entregó a la Conavio, que tiene todos los derechos de la información, pero otras que también nosotros pudimos rescatar y recopilar y traducir, pues ahí está. Entonces ese trabajo creo que es uno de los que a mí personalmente me ha gustado más trabajar, y trabajar con Valeriana y con Cristel
fue muy interesante y sobre todo, por ejemplo, cuando mostrábamos en una feria que se mostró el proyecto, ellas al vestirse con su traje tradicional y luego presentar las recetas desde el conocimiento tradicional o estos alimentos que son propios de la zona, pues tiene una riqueza para mí como antropóloga, pues muy importante, pero también como, digamos, como su asesora, ¿no? Verlas liderar, mostrarse, ellas se revaloraran, y creo que fue pues bastante importante Sobre para todo mí, que ¿no? fueron transparentes, ¿no? Fueron ellas. Sí. Eran ellas. Sí, como mujeres cocineras, como mujeres de la comunidad. Pero ahora con un conocimiento formal, por así decirlo, pero seguían siendo ellas, ¿no? A veces en filosofía decían, bueno, es que cuando tú te paras en un escenario ya no eres tú, ya es un personaje. Y en este caso el investigador muchas veces juega esa vina, ¿no? Porque por una parte estás tú y por otra parte está el investigador. Y lo interesante de ellas era precisamente eso que usted puntualizaba, ¿no? El hecho de que ellas fueran actores clave de la cocina, que eran las actoras que iban y compraban, que conseguían, ¿no? Que decían, no, esta no, porque creo que esta es mejor, ¿no? Esos simples detalles de conocimiento. Si a mí me dicen, sí le ponemos ajo, ¿no? Yo te la compro, te la creo que le pones ajo. Y habrá quien te diga, no, no es cierto, ellos no usan ajo porque no tienen ajo, por decir un ejemplo, ¿no?